Rollo raza, el día de hoy tenemos otro episodio. Lo siento, amigos que nos están escuchando. Acaba de valer verga ahorita sus oídos. El día de hoy, un episodio más de La Posguardia. Un episodio decembrino, antes de irnos a embriagarnos con nuestras familias y amistades. Pero tenemos, con cubrebocas. Es correcto. Con cubrebocas, nomás no le chupen a la chela trayendo el cubrebocas. Pasan cosas muy feas. Ya me ha pasado. Tenemos un invitadazo, un verdadero crack. Nuestro amigo Juan Pablo, filósofo, tattoo model, tiktoker, influencer, se llama. Y aparte, esto es como cuando se combinan todas las dimensiones de Marvel, güey. Porque él todos los universos. A los universos, porque él tiene también su podcast. Bueno, que dice que, pues. Bueno, está, primero que nada, mucho gusto a todos. Buenas noches, Nuevo Vallarta. Buenos días, Guadalajara. No, bueno, es un proyecto que está pausado por pues, cuestiones de fuerza mayor, cuestiones de logística, pero vamos a regresar más fuertes que nunca. Se llama Ensalada de Puñetazos. Ensalada de Puñetazos. Vean esos dos episodios geniales. Una cosa no sabía que a eso te referías hace rato, güey. Sí, güey. La gente que nos está viendo y que nos está escuchando tiene rato, mame con esa frase y yo no sabía que se refería. Yo imaginaba que estaba golpeando a alguien así. Yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿A quién lo ensartaron tan cabrón, güey? Que lo están mencionando tanto rato. Digamos, es un amigo del soccer, ¿no? Que sí. Yo ya que me estaban empezando a bajar los pantalones, dije, salado de puñetazos, dije, qué bárbaro. Te presento a Lucifer, güey. Es correcto. Lucifer está ahí de la mañana. Creo que ya nos conocíamos, Ya teníamos una sesión ahí abierta en Instagram. Fancy. Bueno, pues bienvenido, Juan Pablo. Y él, pues. Qué hombre. Se dice por ahí que él es filósofo, poeta, escritor, especialista en letras y también, pues también te has dedicado a dar clases, ¿no? Sí, bueno, mi oficio, digamos, es soy profesor de secundaria, profesor de español, bueno, secundaria y prepa, y me consideraría más, creo que el mote de escritor y filósofo va conmigo más como si fuera un piropo, porque no sé si considerarme de tal manera, pero sí me vería a mí mismo más bien como un lector que eventualmente escribe. Pues ya eso te hace escritor, güey. O sea, si escribes algo, pues eres escritor, ¿no? Sí, esa es una pregunta interesante porque no sé ustedes qué piensan. O sea, ¿cuándo uno se hace escritor? Porque, por ejemplo, alguien que escribe una carta o alguien que escribe un mail un mail corporativo puede ser considerado un escritor, o alguien es escritor a medida que publica, o no sé. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que no relativo a publicar, güey, pero sí ya cuando le metes más feeling, cuando estás escribiendo cosas que a lo mejor van a ser solamente para ti, que no las vas a publicar en ningún lado, pero que ya le estás metiendo más feeling sin un sentido como que obligatorio, así que, no, pues que tengo que enviar un pinche reporte a la jale, güey, y que tengo que hacer esto, pues yo creo que sí puede ser considerado escritor. Sí, o sea, creo que podríamos como partir de que la literatura sí es considerada como un arte y pues no sé, ¿cuál sería el parámetro más bien para considerar a alguien, a un escritor que es verdaderamente un artista? Porque puede haber como muchos escritores, pero un escritor que sí genere como algo que impacte en la emotividad del lector. Creo que eso es un poquito más complicado. Entonces, eso creo que es a lo que aspiramos la mayoría de quienes más o menos escribimos o tratamos de generar algo un poquito más, que tenga un poquito más de importancia en la vida de los demás. Pues en tu caso, o sea, yo he leído dos, pues, ¿qué se puede decir? Escritos tuyos, y pues sí
sí tienen como un sentido innovador o original o auténtico, y sí son como no es lo mismo que leer un libro de medicina, güey. Okay. O sea, tú lees un libro de medicina porque tienes el interés en saber algo, pero tú lees un libro porque tienes el interés en distraerte o en no sé, como en disfrutarlo, como en eso, en provocar una emoción, güey. Cuando lees un libro de medicina, pues la única emoción que te da es sueño, güey. A veces. Ganas de no estar ahí. ¿Qué estoy haciendo? O sea, bueno, sí, también está chido. Hay libros de medicina muy chingones, güey, que yo disfruté mucho leer. Hasta la fecha todavía los disfruto, pero no es lo mismo que leer, no sé, un libro de Saramago, güey, o de García Márquez, no sé, o de Dostoyevsky. Pregunta, ¿ustedes ahí en el hospital? Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Correcto. Juan Salvador Gaviota. ¿Qué hubo con la medicina? ¿Alguien no se planea aventarse un quíbole con la medicina? Oye, sí, ¿no? ¿Qué hubo con los ambulancias? Estaría perro. Estaría perro, ¿no? Ese sí vendería, vendería muchísimo. Sí, jalaría. Pero sería como un capulinita ese, güey, ¿no? O sea, son de esos libros que vas a encontrar donde está al lado del Condorito y todo eso, ¿no? Capulinita de pasta dura. Ándale, exactamente. Sí, jalaría esa madre, ¿eh? Estoy a favor. Sí, lo compraría. Espero que Jordi Rosado no nos vea, güey, porque nos va a robar la idea. Versión vaquerita. O por lo menos que diga que lo vio en la posguardia. Estaría perro, güey. Está muy bien. Que haga la mención. Con eso nos damos todas las ideas. ¿Tú has querido siempre escribir algo, güey? ¿Te han dado ganas de escribir algo? Sí, he intentado yo escribir. En la secu nomás, que escribías en la parte de atrás del cuaderno, pura cosa. Letras de canciones que veías. No. Una vez escribí, Rayaba las bancas. una vez escribí una riata en la silla de la profesora. Todo un crack. No, Si no. te contara, este es un pintabardas fácil. Honestamente, y desde mi feeling, porque aunque no parezca, uno tiene sentimientos y a veces trata de. Yo creo que hablando un poquito sobre lo que te convierte en un escritor es cuando dejas de hacerlo porque tienes un interés, ya sea laboral o obligatorio, sino que de tu propio ser tienes la necesidad de transmitir algo, de plasmar algo. Eso es lo que te hace ser un escritor. En mi caso, sí, yo tenía necesidad de plasmar algo, que por cierto estuvo muy horrible, pero pues bueno, no se me dio. Entonces yo creo que eso. Pero ¿quién dice que estuvo horrible? El maestro. La maestra que se sentó Sí, me ahí. dijo, eso estaba muy chico, y yo. Tomé mis medidas. ¿Qué es esto? ¿Un pene a escala? Dice. Reprobado. Pásenlo primero. No, entonces es talento también. Entonces, para ser un escritor hay que tener talento y hay que disfrutar de lo que está haciendo. Porque mando un email reportando a Mario porque se robó, no sé, unos fentanilos. Entonces, pues, no lo disfrutas. Es tu trabajo, pero no lo disfrutas. Sí. Entonces, cuando eres un escritor, te nace y tienes esa chispa de poder plasmar Muchas algo gracias. y compartirlo a las demás personas. Entonces, es talento también. Pura refresco. Sí, concuerdo. Y te surge hasta más fácil, güey. Claro. Bueno, yo un ejemplo que puedo dar, a lo mejor no se parece tanto, güey, pero nosotros que tenemos que hacer las pinches notas de enfermería, yo me fijo, güey, que sí veo compañeros que güey, se la fletan así, tal cual, güey. El otro. Así, no, güey, te vale verga. Copy paste. ¿Has leído Ya vi un blog de notas en la compu en el escritorio. Lo voy a pegar. El único blog de nota que les dejé fue una lista de diagnósticos Nanda, Nick, Nock, para ayudarles en su trabajo, para que completen su proceso de enfermedad como debe ser. Pero mis notas son cefalocaudales. Traducción. Ahora sí, déjenme a mí hacer la traducción cefalocaudal, señores, damitas, niños que están escuchando. Pues vale, quiere decir que es de cabeza a patas. Ok. ¿Cómo? No Sí, es albur. no es albur. Céfalo caudal. Ok. Sí, o sea, vas a Esto va empezar. para la gente de humanidades. Aprendan, chicos, aprendan. Está fumando mota en ese jardín, ¿no? No es todo. No todo No es lo es humano. todo. También se estudia, chicos. No seas mamón. Entren a las aulas. Es que este güey es egresado de la Universidad de Guadalajara, güey. Sí, ¿verdad? Universidad de Guadalajara, León Negro. Del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Más conocidas como la UBRG.
o el cuchitril, hace poco supe que le decían el cuchitril. ¡Ay, José! Ese está muy Qué rico, mucho mejor. Mira, güey, haz de cuenta que el hospital donde yo hice la residencia, güey, estaba como a unas 3 cuadras de ahí de ese centro universitario. Te das cuenta que tú te bajabas del camión en la avenida Alcalde, güey, ahí en Guadalajara, caminabas por esa calle que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama esa calle? ¿Maestros? Por Avenida de los Maestros, sí. Y lo primero que veías era un montón de cabrones con sacos, güey, pantalones ajustados así como con vaselina, güey, sin calcetines y con mocasines. Vamos a saludar a toda la gente de leyes. Esos abogados. ¿Sí? Y luego pasabas a la siguiente y eran así como más relajados, güey, así como playerilla y pantalones. Los contadores. Y luego ya pasabas a la siguiente cuadra, güey, y así neblina, güey. Mordor. Ahí le decían Mordor a esa parte. Filosofía, güey. Mordor. Sí, filosofía y letras ahí. Preciosas. Sí, además, hacer unas cosas horribles. Pero, yo creo que... Ni una más. Cuidado. Ya son impertinentes. Ya, uy. Ya apenas llevamos 15 minutos de programa. No puede ser. O sea, tocó una fibra sensible, bro. Sí, es que me imagino que en esa cuadra ahí donde dicen el pedazo de universidad, ahí sacaron bien el prototipo para hacer Dobby, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es? Dobby, este es de Harry Potter, amigo. Sí, pues, pero pues igual bien fumado y bien hecho, güey. Sí, lo que pasa es que tenían como una política muy laxa, digamos, en el área en el departamento de filosofía. No sé si ahorita sigan así, pero en ese entonces eran como muy permisivos. Había como gente que consumía sustancias, todo menos acudir al aula. Entonces, el jardín de filosofía... Le evitaban las butacas, güey. Jedi sabía entonces ahí. Y pues ya el jardín de filosofía era famoso por eso. O sea, de hecho, a mí me tocó ver gente de otros centros, de CUSEA o de CUSEI, que llegaban a pistear ahí, cosas así. Ahora, profes, no sé si sigan con esa política tan laxa, pero cuando a mí me tocó estudiar ahí, sí se daba mucho eso. Pues, era como un jardín muy recreativo, digamos. Si así sigue, pues chingón. ¿Sí? No, sí. Inviten. Sobre todo si emana un olor a mota. Exacto. Bien. No lo hagan niños, ¿eh? No lo hagan, muy malo, Es correcto. pero muy bueno. ¿Qué? Mayonesa McCormick. No, perdón. Aquí, producción matándose. Y estos cabrones pensaban que le estaban cantando la madre aquí. Yo dije, el cel del otro. Y yo te dije, pues siempre lo pone ahí. Pues no es Alcatel, güey, si nos pagamos. Pues sí nos monetiza. Si no se edita en postproducción, ¿no? Claro. Vamos a tener que ponerle Pues pasando a la dinámica de Mario. Tenemos saludos, ¿no? Vamos a hablar de saludos. Tenemos saludos. Saludos, ¿sabes qué? Yo sí quiero mandar un saludo muy especial, güey, porque sí estuvo chingueme así de que, la Doc, yo tanto que los sigo, yo los veo, hasta les comento en YouTube. Todo y nunca me mandan es cierto. saludos. Inclusive no nada más a ti, a mí también me ha pasado. ¿Hablamos de Benny? ¿Aarón? No, ese vato. Yo pensé que Aarón. A veces no me quiere abrir la puerta del hospital porque dicen, no, saludos, y que sabe qué. Sí, a mí también. Es súper fan de ese güey. Saludos, don Benny. A mí también me ha comentado. Don Benny, cuando nos llegue la monetización de este programa y tengamos la lana suficiente para mandar a hacer playeras, usted va a ser el primero que va a recibir la primera playera de este programa. Usted va a ser el primero que las va a repartir. Es correcto. Saludos, amigo Don Benny. Saludos, don Benny. No, pues yo quiero saludar a una amiga que se llama Paula Caro, que nos está sintonizando su primera vez. Un respeto. ¿Se llama Paola y Carolina? Paola Caro. No, y lo más bonito es su primera vez. Su primera vez escuchando el programa. Bueno, feliz. Bien. Muy bien. Por el programa de la posguardia otra vez. Es correcto. Para que sea segunda vez. Para que sea segunda vez. Te recomendamos el episodio de salud sexual en Street. Ese justamente fue mi carta de presentación. No, mira, esta es la posguardia.
Cada que es, Sí, ese es el es bueno. como que tu top en el currículum, ¿no? Es como tu OnlyFans. Sí, es correcto. Eso Es como una que- buena referencia. En cuanto a la salud, es como que te presentas con ACLS y así. Es correcto. Se hace esto. Saludos, amiga Emi. Eres nuestra carta de presentación. Sí, Cada que gracias nos- por el letero de. Cada que tenemos invitados nuevos, nos dice, ¿pero de qué trata su programa? Les mando ese link. O el doctor Iván también. Esto. Sí. Iván también. ¿Algún otro saludo? Pronto esperamos tenerlo. Saludos al doctor Iván también. Saludos a la doctora Cristina, ¿no? Que es súper fan también. Ah, sí, doctora Cristina, saludos. Hoy estaba en una reunión importante y la doctora Cristina mandó un video de un perrito en patinete con un fondo de Blink 182. Y lo peor del caso es que como fue un link al WhatsApp, lo abrí el explorador del celular y lo quise bloquear y no se callaba y todo se lo regresé como que... Ah, sí. Que vale verguilla. Es que este güey es súper fan. Así, este güey podría ser el único fan existente en este momento, en el 2020, güey, de Blink 182. ¿Ahorita? Habemos muchos todavía. Sí, todavía. sí, Claro. claro. Creo que todavía hay como una masturbanda ahí que... Ya hace algún tiempo, por eso están calvos la mayoría. Sí, no, ya todos sufrimos de alopecia, problemas cardíacos, metabólicos y todo, pero aquí estamos firmes. De hecho, el primer disco que yo me compré así ya con mi dinero fue de Blink 182. Ah, sí, ¿cuál fue? El Mark Toman Travis Show. Ah, muy bueno, ¿cómo no? Así Preciosa pieza de arte. fue con mi primer Muy bueno. domingo. Tengo dos de esos, uno para colección y uno para escucharlo. ¿Y cuál fue tu primer disco, güey, que te compraste? Mi primer disco se llamaba Buda y no me lo compré, me lo regaló mi papá. Dice, es uno muy bueno. Buda es de los primeros discos. Sí, de los primeritos. Ujú. También, todavía- también de Blink. Sí, Sí. todavía ni tenía la edad para entender cosas, ni español todavía, pero... Pero te vestías de negro y... No, fíjate que no era el look de eso. No eran emos, güey. Claro que Yo no. pensé que sí, güey. Eran de Dickies así de cholito. con playera con Quicksilver, naranja. Quicksilver, ajá. Early, cositas Sí, así, sí. Villabón. Claro. Como de escato, güey. Sí, Ajá, como escatos. correcto. ¿Y si patinabas o no? Sí, claro. Como escatos de Chapultepec, porque si te vas como a la Jalisco, ahí sí esos escatos, pues no. Hay una larga historia todavía, no Esos todos, escatos te matan, güey. no todos son norteñitos. Esos son escatos también. Cártel de Santa. No, Saludo sí. a Cártel de Santa. Babo. Saludo, babo. Que seguro está fumando mucha marihuana en estos momentos. Junto con su pantera. Bien por él. Es correcto. ¿Y Y cuál más fue? diciendo Yuya. ¿Cuál fue tu ¿Cuál fue tu primer disco, güey, que te compraste con Mi tu lana? primer disco fue un disco de Luis Miguel. Que se llamaba... Sí, güey. Era de tu papá, eso era de tu papá. No. No. Mi papá le caga a Luis Miguel. ¿Sí? No, la neta, este güey hay veces que está terminando el turno y voy llegando a urgencias y al pincho Luis Miguel a todo lo que da. Dije, Sí, aquí anda claro. Mario. Sí, sí. A huevo, sí. dije, aquí anda Mario. Sí, este Sí. güey es súper fan de Luis Miguel. Tengo dos Súper moods fan. muy diferentes, güey. ¿Y ya Oye, fuiste pero- a la meca de Luis Miguel, Acapulco? Ah, no, güey. Y ya sentiste Tienes que el hacer la efecto. peregrinación, ¿eh? ¿Sí? Tienes que hacer la peregrinación a Acapulco, por si te gusta Luis Miguel. No, no me ha tocado. Es con una papa en la boca para... Sí. Y un Bacardí con Coca-Cola. Ay, ¡Se va! eso sí soy El fan. Guacardí famoso. Bacardí, sí soy fan. patrocínanos. Sí, ese disco se llamaba Romances, me lo regaló un tío. Está muy chido. Ah, eso es Son muy boleritos. chido, güey. Ese es que Son está puros bien chido. boleritos. ¿Sabes qué? Ese mi jefe lo tenía en vinilo, güey. Y yo así de repente... Ya le ganó a tu papá, ¿viste? Ya le ganó a tu papá. Ya, no, pero no era mi papá, güey. Ah. No, mi papá, puro Charino Sánchez. Chingaderas así. Donde No, matan ok, gente. muy bien. ¿Y tú, Franco, Es cuál fue tu correcto. primer disco? Mi primer disco De Fate. fue El primero de Jeans. el de Tú mi complemento, mi cara. Yo no sé dónde fue el amor. Oye, pero ahí fue cassette, no fue disco. Ah, oh. Llevado, ¿no? Se llevó. Pues no, fue Pues se equivocó. Fue vinilo. Fue vinilo. No, ya en serio, ¿cuál, güey? Pues no, era No es esa era telégrafo, güey. No, mi primer disco fue, que yo me compré con mi dinero, fue uno de Lenny Kravitz, güey. Uno de que era como éxitos de Lenny Kravitz. Ajá, sí, ya sabes, estaban todos los hits, ¿no? De Lenny Kravitz.
Y me acuerdo Todos los hits de Lenny Kravitz. 3. que 3. Duración. Pero era acústico, remix. Oye, pero La misma, pero... ¿recuerdas que era el disco vinil, el grande? Y luego venía el de éxitos, que era uno más morro, más medalla, ¿no? Más pequeño. Entonces, era el disco favorito. Creo que tenían. Eso se llaman LPs, güey. Duración de contenido, 7 Y minutos. si es una canción de una Como Sí, otra canción del otro, exactamente. Lado A y lado B. Sí, venía esa, luego en vivo y acústico. Ya. Nada más. Are you gonna get my way? ¿Sí? Pero, haz de cuenta que esa estuvo botana, güey, porque mi papá así de que te gusta Lenny Kravitz. ¿Es pinche chingadera qué? Y yo así de, se lo puse en su camioneta, güey. ¿No te acuerdas que tenía una camioneta? Ándale, una Dodge. Ah, no, pero después tuvo una RAM roja, güey. Ah, sí, no me acuerdo. Y entonces ahí tenía su Sonic Explode, güey, mi jefe en su camioneta, ¿no? Entonces ya le puse el disco y empecé a decir ¡tarararara! ¿Te gusta esa música? Y yo, sí, papá, pues está chido. Pero yo pubertillo, ¿no? Está chido. Ándale, esa. Siempre los papás tienen que hacer eso, güey. Siempre. Tienen que humillar de esa forma. Y luego, Sacan el disco y ponen el de emocionados, ¿eh? Ah, güey. Esto sí es música. Esto sí es música. Es como él dice, güey. Lo único que te queda es agachar la cabeza y pues sí, papá. Eso me Con tu playera, No, me sigo, con ¿no? tu playera de My Chemical Romance. Y luego, haz de cuenta que se acaba esa y la que sigue es una donde empieza con como un instrumento con violín, ¿no? Ah, ya. No me acuerdo cómo se llama. Ta, 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 ta. Ah, esa es de OV7, ¿no? me enloquece. Se llama La calle de la sirena. La calle de la sirena. Chabarabara, ¿no? Chaval. El reencuentro de. Después de seguía bajo el cielo. Y mi jefe dijo, ah, no, esa sí está chida, ¿eh? Y yo así, ¿ya ves? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Oye, tú ocultándote los pins así de Lenny Kravitz, ¿eh? Esa está chida. Esa. Ah, sí está perra. No, pues lo recordaste los años dorados, güey. Esa. Y empezó. Over. Esa fue bien Till rolada, güey. over. Ain't it Sí, over no, till esa sí it's está over. perra. O sea, Exactamente. pues esa así me llamaron. Ah, no. ¿A poco sí es Lenny Kravitz? Sacó su campanado color azul pastel, ¿eh? Güey, ya no nos van a monetizar. Sí, ya, güey, se me atrapó esta chingadera. No hay pedo. Bueno, pues entonces mi jefe así de, ay, ¿a poco soy Lenny Kravitz? Y yo, sí, papá. Sí está chido, ¿eh? Y yo, Está perra. Yo no sabía que era de él tampoco, güey. Es intro de una película de Cameron Diaz, que es sobre pendejadas navideñas y no sabía que era de ese, güey. Ah, Está sí. chida. Yo pensé que era de Está Chayanne. chida. Que Carlos Rivera. ya ibas a empezar. Fiesta en América. Y ahora tú son las llegadoras. Nuestras mamás van a estar encabronadas. Sí. Está bien. Bueno, uno que viene de rancho, pues sus hits ya eran más de Los Temerarios y escuchar a ver a mamá lavar ahí y escuchando Los Temerarios era algo muy normal. Chalino Sánchez, ¿acaso? Chalino Sánchez, todo eso, Leo Ah, sí, Arana. pero las mamás no ponían chainos. No, bueno, no, sí. Ese es exclusivo de papás. Sí, ese iba Mi mamá ponía Rocío Dúrcal. destapaba una chela, pero con una pistola. Así, Con la Duramil, así con la parte de atrás. con la dura- después me golpeaba así. Donde se le atoraba la piedra y con eso. Pues en mi mundo white güey. ¿Qué es eso? Frozen. Frozen. No. Ahorita que dijiste eso para las mamás, para que se acuerden nada más las jefas, ¿no? Para que vean que no somos gachos. Hay una canción que me imagino que siempre bailaron y siempre van a seguir bailando. Inclusive hacen hasta memes en el internet. Menudo. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, fácil. Llega ya, trágate la oscuridad. Llega ya, vuela ya, que soñar me va más. Vamos, para que se acuerden, mira. Y todos bailan así, Por ¿no? supuesto. Ahí va. Es la única coreografía que pueden bailar todo el millón de adultos de la edad de nuestros padres, así, en sincronía, sin ningún problema. Pero, Ni caballo dorado. No, ni es que ese es el caballo dorado. pero cabe resaltar que sí está pegajosa, güey. Sí está pegajosilla la canción.
Sí, te le pegas. Sí, A sí, huevo, sí, sí, a sí, huevo. sí, claridad. Inauguro la sección donde el invitado fuma. Dale. Claro. Date. Sale. Mira, tenemos una nueva sección en esta Date. segunda temporada. Esta segunda temporada más impertinente que nunca. Dediquemos Correcto. estos 2 minutos a ver cómo fuma el cigarro. Sí. No, va. 1, 2, 3. Invitados No, pero venideros. todos así. Invitados venideros, fumen. Ruidos con la boca. Esa es otra sección que también tenemos preparada para ustedes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a su fandom? ¿Postguardialivers? Posguardiosos. Posguardiosos es nuestro fandom. Les tenemos varias secciones nuevas, postguardiosos. Espérenlas. Es correcto. Que por cierto, no sé si se dieron cuenta, pero tenemos posguardiosos fandom livers, ¿o cómo era? En Moscú, güey. Moscú. En Moscú. Que dicen, mira, No, es otro nivel. Qué fea. Y después le dan trago al vodka en un vaso de Pikachu. No, allá es el Chavo del 8. De Chavo el 8. Bueno, técnicamente se ve en Japón, ¿no? O sea, Sí, ándale. Es correcto. Sí, tenemos también en. Pinche licor de arroz, ¿o qué toman ellos? sí, ¿no? saque, ¿cómo se llama? Saque. Los frijoles. También Bien, bien, tenemos quien nos escucha en un área de Francia que se llama Clichy. Sí, sí. Ah, mira. Clichy. Tenemos invitados también en Trendelenburg. Oye, fíjate. En Lemburg, Inglaterra, perdón. Lemburg, Inglaterra. Lemburg, Inglaterra. Es correcto. Para quien. En Buckingham, Santa María del Oro. No, en Buckingham y Marsella, ¿no? Ahí en la colonia moderna. Oye, en Jalisco, Hollywood. Correcto. Güey, Oye, es ahorita que que, dijiste de Es que eso es cierto, de güey. Rusia, en Moscú, ahí te va a ir. Gracias al Google, Ajá. vamos a ofrecerles a ellos esto. Dijo que Ahí está. muchas gracias. Exactamente. Gracias por escuchar a La Posguardia. Ay, güey. No más. Aquí es cuando vamos a insertar el meme de Platanito. güey. Es correcto. Está bien. Que en paz descanse la carrera Es de que- Platanitos. Sí. Ahorita que comentamos, güey, no sé si sabías, pero Santa María del Oro tiene un pueblo que se llama Buckingham. En Nayarit, güey, Es un pueblo neta, que se llama güey. Buckingham. Santa María del Oro, Nayarit, tiene un pueblo que se llama Buckingham. Hacen un Y muy buen está- chicharrón de pescado. Y está escrito como es realmente Sí. la palabra Buckingham en inglés, güey. Ah, ¿Son güey. puros menonitas o qué? Pues no sé, güey. Eso tú es. dime. Eso No, sí. pues yo me acabo de enterar el día de hoy. Oh, ya yo, habíamos dicho, güey. No. Sí. yo sí nada más llegué Sí, ahí a Tiene- adentro al pozo. hay, güey. hay plaza de toros en Buckingham. Sí, a huevo. Sí, güey. Hace Es su, correcto. hace su paplonada también. Todo, hacen el torito y todo el Las desvergue. 3 personas que Sí, viven en hacen Buckingham. tandas pajaretas. Escuchando el disco de Lenny Kravitz de 3 minutos. En la entrada hay 2 soldados, güey, con un sombrerote, güey. Y dice, De charro. Y te las acercas. Comiendo canelitas. Ay, ¿no? ay, ay, No, aquí son maravillas. ay. ¿En serio? Eso es maravilloso. No, pero sí, güey. Un saludo. Pensarían que no, pero es cierto. Saludos a las 3 personas de Buckingham. Gracias por escucharnos. Que seguro uno está haciendo su guardia de policía, el otro es médico y el otro sí nos está viendo. Que está comiendo canelitas y... Es el chofer de la ambulancia. Exacto. Bueno, comentabas que había una sección de preguntas también. Sí, tenemos algunos de nuestros fans que pues están atentos a nuestro siguiente programa, pues hicieron una ronda de preguntas. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron de nuestro amigo Ray Bonilla, ¿se acuerdan de Ray Bonilla? Sí, El paramédico. Bueno, saludazos. Oye, güey, casi no me escucho, güey. Paramédico y médico, ¿no? Ándale ese. Ajá. Es correcto. Claro. Ray Bonilla te mandó preguntar, Juan Pablo, que como sabe que tú eres filósofo, Ujú. él te hizo una pregunta como con una cuestión mística, ¿no? Ok. Y él dijo que si estilo que qué era cantante. mejor, que nada afuera o todo adentro. Bueno, primero habría que aclarar qué es la nada. Si la nada es ausencia de ser, no es cierto. Iba a decir, nada, te saco la cagada. Iba a decir, iba más profundo él. No sé, ¿qué prefiere él? ¿No te dijo? No sé, pero sí puso como en mayúsculas y negritas lo de todo adentro.
Un saludo, amigo. Subrayado. Me la como entera. No sé, de amigas. Sí, sí tienes cara de picarón, Ray. Es correcto. Ah, sí. Así es. En la pura Ray. Ahorita que dio esa respuesta, me vino así el flashback de Adal Ramones con el poeta que llegó. Bueno, la base del programa es de humor, o sea, no. No. Cálmate, Lo que yo estoy escribiendo. Te lo digo en buena onda. No. Lo que yo estoy escribiendo, si tú quieres ver algo de humor. Sí, prometimos no burlarnos si nos vas a leer algo. De hecho, somos muy estúpidos. De hecho, cabe mencionar que tiene una muy buena izquierda. Oye, Yo estoy haciendo un pequeño análisis. Ajá. Su brazo izquierdo trae una manga de tatuajes. Supongo yo que tiene más músculos ahí, que tiene más resistencia. Por lo tanto, si ofendemos algo de su lectura, ¿a quién crees que le va a dar el izquierdazo? Te va a reventar. Me va a tocar. De hecho, traigo un PowerPoint aquí que Ahorita que dijiste eso, hizo bola así su poesía que traía. la taché. Bueno, poesía creo que no va hoy. Pero tengo ensayo, ¿no? ¿Alguien dijo novela? Bien. No, el doctor Iván traía un ensayo, güey. Sí, con sus hojitas y todo. Se vale. Había hecho su tarea. Sí, pero somos tan impertinentes que ni siquiera eso lo dejamos hacer a los No, sí. Yo digo, Cuando no es lo que pensaba. Cuando sacó, dije en la madre la batería, güey. Sí. Eso te va para 2 horas, güey. Oiga, pero sí sabía que esa escena de Adal Ramones con el poeta fue todo ficticio, fue todo actuado. Fue planeado. Fue actuado, así es. No sabía. El vato era un actor también, el famoso poeta que se lo madreó. Y el florero era de azúcar, güey, no era de vidrio. De vidrio, era de azúcar. Y se lo estrelló y todo estaba planeado. Y le salió bien, porque el plan de ellos era causar polémica, güey. Rating. Yo durante mucho tiempo creí que eso había sucedido de verdad. Yo también, sí. Yo también, güey, eso lo descubrí ayer, güey. Dice, por eso me metí a estudiar filosofía para ver quién me entrevistaba. Exacto. Lo investigué porque sabía que iba a salir ese tema a la plática. Por lo tanto, nuestros tarros todos son de azúcar. Es correcto. Sí, en la escuela nos decían, muchachos, cuando los entrevisten, unos cuantos médicos lleven preparado un tarro de azúcar. Madrazo al primero que se ría. Primer semestre, ¿no? Manejo de los tarros de azúcar, ¿eh? Manejo de estrés. Y proyección en la cabeza, ¿eh? Oye, otra pregunta. Otto tenía una pregunta. ¿Tú tienes una pregunta para él? Es que yo cuando estaba pensando, fue muy estúpido, la verdad. No como la mayor parte de las cosas que digo son estúpidas, pero. No. Tranquilo, no estás en el psicólogo. Dije, bueno, Tampoco presumas. yo estaba filosofando. Dije, Es que no tienes ni un pelo de tonto, güey. ¿Qué le habrá dicho el pato a la gansa? Era el ganso. Ya llegamos. ¡Ah, perro! ¡Sí supo! ¿Qué? A ver, dinos tú, De hecho, impertinente. era el ganso a la gansa. ¿Qué le dijo? No, el pato a la gansa. No, era el ganso a la gansa. No, el pato a la gansa. Bueno, venganza. ¿Cómo será la respuesta? ¿No? ¿Son dos paramédicos ellos dos o qué? Sí se ve, ¿verdad? Un güey que le dicen el pato y su novia la gansa. La gansa. También ellos son dos paramédicos, el pato y la gansa. Ah, mira. Son dos paramédicos. O sea, Bueno, después de haber Ya, terminado mi ya, chiste, ya. podemos proseguir con la Sí, Ya llegamos a esa, Oye, a esas güey. preguntas. Pues te estaban diciendo, verga, que si qué preguntas tenías. ¿No podrá esa? No. Otra pregunta que te hicieron, que esta sí ya va seria, güey. Ya va en serio ahora sí. Que Ingrid, nuestra super fan del establo de México. ¿Cómo dijiste, Ingrid? el estuche. El estuche. Ella te pregunta que ¿cómo fue que tomaste la decisión de estudiar filosofía y letras? Ok, bueno, Ingrid, te contesto. No es filosofía y letras. Son dos carreras distintas. Es filosofía y la otra es letras hispánicas. Ellos ok. como que se dedican más bien a la literatura hispanoamericana y a otras cosas que la verdad no sé, pero bueno, filosofía, pues yo estaba estudiando ciencias de la comunicación. A mí siempre me ha gustado escribir y quise como entrar a una carrera donde yo pudiera como desarrollar más como esta onda de ser escritor y pensé en periodismo. Entonces me metí a la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNE, que les mando un saludote increíble. Y hice 8 cuatrimestres
pero ya a mediados de la carrera me di cuenta que no era lo que yo pensaba. De hecho, ellos estaban como muy orientados hacia trabajo como de camarógrafos, ser conductores de televisión. Recuerdo muchos compañeros como que querían hacer cine, pero no se metieron a cine, se metieron a ciencias de la comunicación, y no hay como demasiadas cosas en las cuales puedas desarrollar ese tipo de actividades. Y entonces periodismo vi muy poquito, y pues tomé la decisión de, primero quise entrar a letras, pero sentí ahora que a cierta remembranza ya no me parece que sea más reto la filosofía que la carrera de letras. Creo que son igual reclaman la misma disciplina las dos, pero en ese momento cuando yo ingresé a filosofía creía que iba a significar un mayor reto estudiar filosofía, porque quizá había una mayor racionalidad, no sé muy bien en qué me basé para tomar esa decisión, o por lo menos tomar ese criterio de que fuera reclamara más dificultad la carrera de filosofía, pero entré a filosofía, y una vez que entré ahí, la verdad que sí es totalmente distinto a lo que yo me imaginaba. Creo que a mí la filosofía sí me cambió la vida, o sea, sí fui una persona totalmente distinta una vez que ingresé a filosofía, pero fue porque una no me llenó a cabalidad, no cabalidad, en su totalidad no vi como gran interés ya en la carrera de ciencias de la comunicación. Las actividades que hacían ahí no me gustaban, no sentía que fuera lo mío, y tomé la decisión de entrar primero a letras, y poco antes de ya decidirme me decanté por filosofía. Pero te gusta un chingo, ¿no? Perdón, güey. ¿No? ¿Te gusta un chingo? O sea, yo cuando vi que empezaste a escribir y todo lo que escribías, yo dije, no, pues este güey está... Sí. Se ve que lo disfrutas, pues. Otra cosa que quería advertirles es que el filósofo que trajeron a su programa no es un filósofo que, digamos, no es como el filósofo normal, entre comillas, pues. De hecho, en la carrera, un maestro mío, que se llama Mario Lozano, que me daba lógica, nos decía que hay dos tipos de filósofos: los buenos, digamos los técnicos, que son los que están más enfocados a la lógica, a la argumentación, a la racionalidad, y hay otros que son los malos, que son como los rudos, que son los que hacen o ven la filosofía más cercana a la literatura. Yo soy de esos. Para mí la filosofía, y eso es algo personal, no es que la filosofía sea eso. Por eso les digo que no soy como el que debieron de haber traído, porque yo voy como muy en contra del canon filosófico. Para mí la filosofía es más bien una rama de la literatura. Y eso no le quita mérito, al contrario, le da mucho mayor virtud, porque me parece que lo que hablábamos al principio, el escribir o el hacer literatura impacta de mayor manera en los sentimientos, en las emociones, en la percepción de las personas. Y creo que, o por lo menos en mi caso, yo veo a la filosofía mucho más emparentada con la literatura. De hecho, la filosofía, a fin de cuentas, son textos. Y la manera en la cual un lector aborda un texto siempre es una manera abierta. Es decir, el texto siempre es una obra abierta, la cual está, digamos, como a expensas de la interpretación del lector. De hecho, hay un autor que a mí me interesa mucho, que se llama Roland Barthes, o Roland Barthes. Y él tiene un texto que se llama La muerte del autor, que viene en un ciclo de conferencias que dio, que se llama El placer del texto, y ahí él habla de que la muerte del autor precisamente tiene una consecuencia inmediata, que es el nacimiento del lector, y eso produce que el texto no hable de lo que quiso decir el autor, sino de lo que el lector leyó. Para mí la filosofía va mucho más en ese camino. Son textos y en tanto que textos están a expensas de la interpretación del lector.
eso, esa manera de ver la filosofía, que no, o sea, no es mía, o sea, tiene ya una tradición también, va en contra de la manera canónica de ver la filosofía como algo que tiene una función referencial, es decir, que el texto habla de algo concretamente. Por ejemplo, en la medicina, un texto del que habla del sistema respiratorio se va a estar refiriendo siempre al sistema respiratorio y no hay una manera, digamos, de someterse a interpretación del lector que crea lo que él quiera creer acerca de ese texto. Hay en filosofía, desde hace muchos años, una corriente que quiere que la filosofía parezca una ciencia, que es la que mi maestro Mario es la que él prefiere. En mi caso, yo prefiero una filosofía que se parezca más a la literatura, que esté más abierta a la interpretación de todo lector. Entonces, por eso, como que no soy como el filósofo que convencional, digamos. Tampoco me estoy haciendo el original y único, pues, pero hay dos tipos por lo menos hasta el momento hay dos maneras de ver la filosofía, y yo soy de los que no son como más no están en el canon académico, pues, de la filosofía, no hacen o no les gusta la filosofía. Bueno, sí me gusta, pues, pero no es la que yo prefiero. Sobre todo que no manejan una línea, pues, específica, como una rama de estudio, sino que están abiertos a la opinión personal, a lo que perciben. ¿Sí? Pero ahora tú como filósofo, y hablando de ese tipo de rama o de vertiente que estás tomando, ¿cómo definirías tú a la filosofía? La filosofía para mí, le platicaba a Dani la otra vez, si nos imaginamos que el campo del saber, es decir, la biología, la antropología, la medicina, el derecho, como un campo, si ese es el campo del saber y nos lo imaginamos como una construcción, como una obra en construcción, para mí la ciencia es, por ejemplo, el rubro donde están ustedes inmersos, la ciencia médica, la ciencia física, química, yo la vería más como herramientas con las cuales se construyen ciertas cosas. La filosofía y eso es muy personal, una opinión personal, yo la filosofía la asemejaría más con el martillo, es decir, una herramienta que destruye. La filosofía está para destruir las verdades que nosotros tenemos como ya introyectadas, como muy cimentadas, aquello que puede ser, no se mueve, es una verdad que es así, tal cual. La filosofía está para conmover ese tipo de cuestiones, para derrumbarlas y construir nuevos, que los demás sigan construyendo nuevos saberes. Es como un reto a desaprender lo que ya aprendiste. Sí, hay una palabra muy de moda hoy en día con esta cultura woke, que es la deconstrucción. El decir que tenemos que deconstruirnos en relación a ciertas cuestiones sociales de las cuales no me voy a meter, pero esa palabrita de construcción es una palabra que inventó un filósofo francés que se llama Jacques Derrida en un libro que se llama De la gramatología, y él habla de que hay ciertos saberes, ciertas verdades que uno como filósofo debe de empezar a analizarlas, desmembrarlas, para mostrar que eso no es una verdad por sí misma, sino es una verdad que fue construida a partir de ciertas normas, o a partir de la cultura de cada quien. Esa idea de la deconstrucción a mí me interesa mucho y creo que se parece mucho a la forma de filosofía que a mí me gusta, la filosofía destructiva. Yo sé que corre el peligro de que decir, ok, destruyen, pero ¿qué proponen después? Creo que ya en sí misma la destrucción es una propuesta, es decir, si hay una manera de ver el mundo que no ha sido conmovida y que no ha sido cuestionada, el mero hecho de acercarte a ella, cuestionarla, moverla, como cuando mueves un árbol y caen los frutos, que ya están listos para poder alimentarte de ellos, yo así veo a la filosofía, como ese martillo que destruye, para que todos como sociedad podamos seguir construyendo el conocimiento, porque si los dejamos así, corremos el peligro de los dogmas. Señoras y señores, un saludo a la Iglesia Católica. Bueno, ¿queda claro que no eres católico? Bien. Soy musulmán. Oye, ¡Blasfemo! ¿qué vas a decir, güey? No, o sea, algo así como... Yo entiendo que esa rama es como de la filosofía, es como destruir
en busca de una verdad, o una verdad que quizás muchos pueden dar su opinión. Sí, claro. Entonces, si te fijas, todo nuestro conocimiento está a base de opiniones infundadas, que le llaman conocimiento, o que le llaman educación. Pero jamás nos hemos puesto a ver en realidad no que hay son una verdad así absoluta. las cosas. No hay una verdad absoluta, pero damos por hecho que son así las cosas y vamos siendo educados con ese tipo de creencias que ya no nos ponemos a buscar porque eso es rojo y es rojo. Sí, por ejemplo, Friedrich Nietzsche tiene algo que a mí una frase que a mí me gusta mucho en la primera parte de un libro que se llama Más allá del bien y del mal. La primera parte se llama Los prejuicios de los filósofos y empieza diciendo algo que a mí me gusta mucho. Dice que si la verdad fuera una mujer, todos los filósofos estarían solteros. Y eso significa pues que no existe algo tal como una verdad, o por lo menos lo que los filósofos han tratado de acercarse a eso que le llaman verdad, pues no es algo que verdaderamente exista. Es decir, que el filósofo no tendría por qué quererse acercar a una verdad, o por lo menos no podría decir que la encontró, sino que lo importante sería el camino de estarla buscando. Y creo yo, y eso otra vez, eso es personal, creo yo que la única manera de podernos más o menos encaminar hacia algo que parezca una verdad es destruyendo, para mí. ¿Cómo tú compararías a lo que tú sabes a la medicina y a la filosofía? O sea, la medicina, que es la ciencia que nosotros nos dedicamos, güey, que nosotros nos desvivimos. Ellos son enfermeros, aquí mis cuates son enfermeros y paramédicos, yo soy médico. ¿Cómo tú compararías filosofía y medicina? Bueno, hay una rama de la filosofía, o más bien, pues no una rama, pero hay un tema de la filosofía que está muy emparentada con la medicina, que le llaman bioética. En ese sentido, la verdad, sí, son temas que me son bastante ajenos, no es algo por lo cual yo pasé, pero pensando más o menos en la relación que yo podría establecer entre la filosofía y la medicina, pienso en las cuestiones de la eutanasia, que tampoco, o sea, no es un tema que yo domine, pero sí a la hora de que yo estaba más o menos revisando qué podría yo hablar con ustedes acerca de la eutanasia, cosas así, pensé en 3 pensadores que hablan de esta cuestión del ser humano agonizante y cuál sería la mejor vía para ese ser humano que está agonizando. Pienso, por ejemplo, y este no es tanto un filósofo, es un místico español que se llama San Juan de la Cruz, y él tiene un concepto muy interesante que yo estoy trabajando ahora para un proyecto, que es un poema de San Juan de la Cruz. Aparte místico, era un poeta, o se conoce más como poeta, pero tiene como toda una rama, una carga mística muy importante, que es más o menos del siglo XVI. Y San Juan de la Cruz tiene un concepto que le llama la noche oscura del alma, donde él habla de el alma sale en busca de Dios a partir de una agonía, que es la noche oscura, que es digamos, como el perder todos los apetitos. Y eso yo lo relacioné mucho con la depresión, con el desgano que un deprimido puede llegar a tener respecto de los gustos que normalmente, o las pasiones que tenía, las pierde, y eso lo lleva a como estancia que San Juan de la Cruz denomina la noche oscura del alma. Eso es un término médico, güey. Eso se llama anedonia. Ah, ok, mira. Es la pérdida del gusto a los placeres normales. O sea, como de que te comes unos tacos, güey, y no sientes el gusto de, ay, qué ricos tacos. Y es un síntoma de depresión. Ah, mira. Es uno de los síntomas, para hacer diagnóstico de la depresión hay síntomas positivos y esquizofrenia. Para síntomas de la depresión hay criterios médicos y uno de ellos es anedonia. Okay. ¿Qué es eso? O sea que a lo mejor ese güey, San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, él lo interpreta así, le pone ese nombre, pero en realidad es un síntoma. Sí, de hecho la depresión
le han llamado a los pensadores de muchísimas maneras. Pienso, por ejemplo, hay otro, es un escritor danés del siglo XIX que se llama Søren Kierkegaard, y él tiene dos conceptos muy interesantes, el de la angustia y el de la desesperación. La angustia es como el sentimiento que uno tiene ante una posibilidad múltiple, más bien, ante una multiplicidad de posibilidades. Es decir, cuando tú vas a tomar una decisión, todas las posibilidades que se abren ante ti generan cierta angustia. Y del otro lado tiene como la desesperación, que es el sentimiento de una nada total, es decir, no hay absolutamente nada que te pueda llevar o te pueda motivar a realizar cierta acción. Esta es una lectura mía de Kierkegaard, no estoy diciendo que sea lo canónico de Kierkegaard para todos los kierkegaardianos, pero eso podría como Huevos, putos. Saludote a todos. Eso es la desesperación y la angustia. Yo también puedo asimilarla más o menos como en ese sentimiento de el paso que se tiene que dar, por ejemplo, en el caso del ser agonizante. Todo esto lo estoy tratando como de relacionar a lo de la eutanasia. Y el último es un poeta francés, también del siglo XIX, que se llama Charles Baudelaire, que él le llama spleen al asco ante la vida. Es decir, el hombre moderno, bueno, el ser humano moderno, está tan lleno de todo, es decir, de consumo, de, no sé, de religiones, de noticias, está tan invadido que lo que sucede después es un asco ante propiamente, pues, la vida. Yo sé que todo esto que yo estoy más o menos describiendo tiene que ver más como con un estado psicológico de la persona, sí. Pero lo que yo pondría sobre la mesa otra vez no es como la eutanasia y la bioética, no es un tema que yo domino, ya se notó, pero sí es como el ser agonizante. ¿Cuál sería como ustedes, por ejemplo, como médicos, ustedes por cuál decisión optarían, o más bien por cuál opción optarían? ¿Por terminar con la agonía de un ser viviente que está agonizando, que está sufriendo, o tratar de continuar con la vida de esta persona hasta las últimas consecuencias? Pues es que hay muchos otros aspectos que tienes que ver, por ejemplo... Implicaciones legales, sobre todo. A ver, Secretaría de Salud, luchas con esta respuesta. Para empezar, la eutanasia no es legal en México. Para empezar. O sea, ya desde ahí no puedes tomar una decisión, güey, porque estás obligado a no hacerlo. Okay. En segundo lugar, pues también tienes que ver la cuestión cultural, güey, que es la religión del paciente, la edad, ¿Estilos de vida? ¿Estilos de vida? Ajá, sí, el estilo de vida que pudiera llegar a tener. Pues, o sea, sí hay algunas cuestiones como también que sí te ponen en problemas al tomar esa decisión, güey. Okay. No puedes. Primero, pues legalmente no lo puedes hacer. Pero hay gente que sí te lo pide. O sea, sí, a mí sí me han llegado familiares de pacientes que me dicen, ya, ¿sabes qué? Ya, o sea, déjalo ir. Pero pues no puedes hacerlo de la manera en que lo hacen en Estados Unidos, güey, en Europa, que simplemente nomás le aprietan el botón, así. Le hablas al radiólogo y le aprietan un botón, ¿no? Le aprietan un botón y ya se acaba. Sí, creo que, de hecho, precisamente las cuestiones éticas cabrían más bien en el sentido de tú qué decisión tomarías. Si bien no es posible, por lo menos en México, es una decisión que no puedes tomar porque la reglamentación o la normatividad no lo permite. Tú como persona, desde tus adentros, ¿cuál sería como la decisión que tomarían ustedes, por ejemplo? Yo sí, o sea, yo sí, yo sí tengo el criterio científico de saber quién sí y quién no. O sea, llega un momento que tú dices, no, sí, no la va a armar. Y hay otros que dices, es que si le echamos ganas y le ponemos y le esto, todo el equipo, sí la va a armar. A lo mejor no va a quedar al 100%, pero sí va a tener
una esperanza de vida. Entonces ahí es cuando tomas esa decisión, pero los que no, si de plano sí dices, no, yo sí lo haría, güey. O sea, yo sí soy a favor de los desconectaron. de eutanasia, sí, porque Es más sufrimiento. es más sufrimiento para la familia, es para el mismo paciente, porque aunque, por ejemplo, si un paciente con una lesión intracraneal grave, que ya tiene muerte cerebral, de todos modos sienten dolor, güey. Okay. O sea, tienen el estímulo de dolor, o sea, si tienen el tubo endotraqueal o están invadidos con agujas, bueno, no con agujas, sino con catéteres o con la sonda en el meato uretral, y pues duele. Claro. No, y sobre todo que a veces son, ¿cómo se dice? La esperanzas falsas, ¿no? Ajá. A las familias, sobre todo, ¿no? De que sí vas, o sea, que la va a librar. Sí, ¿no? claro. O sea, háganle todo. Ujú. Bueno, yo le puedo hacer todo, pero pues son esperanzas falsas y hay que comunicárselo a todos a la O familia. inclusive, No, y aunque tú diga la sabes- verdad, uno tiene, es como que ese pensamiento de que, Y aunque tú sepas, hasta que Dios lo recoja. exacto, no, y aunque tú sepas que puede que la libre, pero pues la verdad después de eso no va a tener una buena calidad de vida, güey. Acá tenemos una pregunta del público que está aquí en la posválida. Vamos a ver. Caray, no. A ver, que hable el chaneque. Pues más que nada la duda es, dejando un poquito de lado todo lo que nos hablaba ahorita, ¿qué tan remunerado es una carrera como la tuya? O sea, por ejemplo... No fui yo hoy. Sí, o sea, no, es que cambiando pues un poquito, o sea, es como... Gracias porque le iba a preguntar ahorita. Si tienes un amplio campo de trabajo o ganas bien con tu carrera, lo que comentaban los muchachos, un ejemplo de un apocalipsis zombie, ¿no? O sea, tienes un búnker, ¿qué tantas probabilidades hay de que entres a ese búnker por lo que tu carrera puede ofrecer? Okay. ¿Sí me explico? O sea, Bueno, hay varias, digamos, varias respuestas de distinta índole. La primera sería, creo que todas las carreras por lo menos las que yo más o menos conozco, o más bien los oficios, como el de filósofo, el de escritor, creo yo siempre va predeterminado por un voto de pobreza, ¿no? Es decir, no sé si a ti lo que buscas es la lana, no sé si ese sea el camino que tú deberías tomar. Y una alternativa a esa pregunta sería que la filosofía propiamente no creo que esté destinada a servir de algo. No, la filosofía no tiene un espíritu práctico, digamos. Es decir, precisamente como filosofía, lo que busca es conmover ciertas, como lo dije antes, ciertas verdades que estén ya puestas desde hace mucho por no sabemos quién, o simplemente el placer de leer el texto y poderlo interpretar. Muchas de esas cuestiones pueden ser mucho más placenteras que propiamente una practicidad en la actividad filosófica. Entonces, la filosofía, por ejemplo, no es como la medicina o como la física o como la contabilidad, que tengan un objeto de estudio y que a partir de ahí ustedes construyan cierto camino en cuanto a la profesión y sirvan para algo. La filosofía de verdad no sirve para nada, pero creo que que la filosofía no sirve para nada, creo que es una de sus mayores virtudes, porque permiten que haya, digamos, una relación mucho más placentera con la actividad, digamos, filosófica, ¿no? Y si se trata de un búnker, recuerda que la filosofía es tu martillo y puede abrir el búnker. Exacto. Ahora, Lo abre y queda abierto y todos los zombies entran y se los comen. Ahora, Cállate. güey, si en un apocalipsis zombie y te tienes que meter a un búnker, alguien tiene que relatar lo que pasó, güey. A huevo. O sea, alguien tiene que escribir para que alguien 50 años después sepa qué pasó Dios cuando... va a relatar lo que pasó. Dile, pero ese alguien no voy a ser yo. Yo voy a estar dentro del búnker. Porque mi amigo es contador o Ya sé. abogado. Ya sé. Soy primo de un médico. No, pero
o sea, lo chido que tiene a lo que has comentado es que lo puedes derivar en otras profesiones, ¿no? Como tú que mencionas que trabajas como profesor. Ah, claro. Sí. Pues entonces ya Sí sale. puedes ser un profesor verguísimas ganando chingos de billetes. Sí, o sea, yo me acuerdo que tenía un maestro en la prepa que era filósofo y que siempre le bailaba un ojo, güey. Le bailaba un ojo. Era filósofo y bailarina, aparte. Pero daba clases en el ITESO, güey. Es que estaba dudoso. Es que estaba deconstruyéndose. Su ojo se deconstruyó. Pero le dieron un martillazo. Le pegaron un martillazo bien cabrón. Pues una chela, güey. Bueno, Pequeño pues, ese güey, o sea, le iba muy bien económicamente, ¿eh? Pero daba clases en el ITESO, en el TEC de Monterrey, o sea, como profesor le iba muy bien. Y en la prepa, y era de los mejores maestros. Entonces, pues ahora sí que ya ahí más bien depende de la... De cómo te muevas. Ajá, sí, o sea, depende de qué tan emprendedor sea el filósofo. Pero no entra en el búnker, sí. Pues, según él, no entra en el búnker. Ok. Con influencias, a lo mejor. Es que como la analogía del búnker no la entendí muy bien, así como que en el búnker están todos los que sí sirven a la sociedad Ajá, ¿Quieres saber todos de dónde los salió interesantes. eso del búnker? A ver, Pinche Mi Terminator. amigo cabrón. pertinente. cuéntanos. Lo que pasa es que un día estando de guardia, tenemos una compañera que trabajaba en el área de front desk, ya no trabaja ahí, en recepción. Ahí soné bien, ¿no? En recepción, está Mayeli. Saludos Mayeli, para claro, Mayeli. Saludos, Mayeli. Mayeli todavía no estudiaba una carrera universitaria y todavía no se decidía por qué carrera quería estudiar. Y entonces ella comentó que quería estudiar, creo que, ¿qué era? ¿Psicología? ¿Turismo? No, algo así, güey. Turismo o diseño gráfico, no sé. Y entonces Aaron le dice, mi amigo el impertinente le dice, no puedes agarrar una carrera así. Tú piénsalo de esta forma. Supongamos que es el apocalipsis y que Noé juntó su pinche barca y va a juntar a profesionistas. Sí, ¿no? profesionistas indispensables. Es correcto, para hacer todo. Entonces van a decir, no, pues, pásenme un médico, pásenme un enfermero, pásenme esto. Va a decir, uy, y un licenciado en turismo. Ese no, a chingar su madre. Velo, Esa es la pregunta. velo de esta forma. ¿Realmente te ocuparían en esa arca? Sí. Creo que en términos prácticos el mundo es ese búnker, totalmente. Pero bueno, fuera de ese búnker creo que hay otras actividades que no sé si estén totalmente referenciadas a servir de algo, ¿no? Y creo que la filosofía, no sé si sea el único caso, pero yo me atrevería a decir que sí. Es decir, sí, la filosofía no sirve de nada, pero creo que esa es una de sus grandes virtudes. Muy bien. ¿Qué? Ya como última dinámica, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tienes alguna pregunta tú para nosotros? Sí, a mí me gustaría saber, es que hay un concepto que a mí me interesa mucho trabajarlo, que es un concepto tanto médico como psiquiátrico, que es el concepto de síntoma. Ya en algún momento yo ahí te escribí para que más o menos me orientaras cómo ven los médicos el concepto de síntoma, y me gustaría como que desarrolláramos más o menos qué saben ustedes de eso, o qué podrían platicarme ustedes a mí del concepto de síntoma. Están en vivo para la posguardia. Estamos en vivo. Primero tú, güey. ¿Primero yo? O yo. Tú, güey. Tú. Dale. Bueno, pues un No síntoma. se foto, güey. Un Aguante. síntoma es algo subjetivo que no podemos graduar nosotros por serlo así. Que expresa la persona en el ramo de la medicina, pues patológicamente son manifestaciones específicas de cada padecimiento, y no es algo que pueda manifestarlo de la misma manera Franco, de la misma manera Juan Pablo, o de la misma manera también. Un síntoma, aunque es característico de una patología o de un proceso de enfermedad o de cirugía o algo así, no podemos calificarlo igual en cada persona. Entonces, no es algo graduable, es algo que se experimenta y que es diferente en cada persona. Sí, hay dos
cuestiones, o sea, de hecho, el estudio de los síntomas, sí es una rama de la medicina, güey. O sea, es lo que es la semiología. Semiología, órale, La semiología. O sea, que se orinó. Ándale. Exacto. Es que en la lingüística también hay Para los de Tonalá, con Alep de Tonalá, semiología es como se... Un saludo a los del COBAEG. O sea, la semiología es el estudio de los signos y los síntomas. Es que, por ejemplo, en lingüística está la semiología, que es totalmente el estudio de los signos, pues, pero los signos en tanto que signos de comunicación, pues, lo que usamos los seres humanos para comunicarnos. Pues es lo mismo, o sea, el ser humano enfermo, ¿cómo te describe lo que siente? En su percepción, ¿no? Por ejemplo, con lo que decía Otto, que el síntoma pues, es una cuestión subjetiva, pero el signo es algo que tú sí puedes a lo mejor verificar o detectar, es graduar. Como por ejemplo, un síntoma sería el dolor. O sea, el síntoma más importante de todos es el dolor, ¿no? Y lo gradúas dependiendo de cómo te lo interpreta el paciente, porque hay una escala de dolor que, por ejemplo, enfermería maneja una escala de dolor que se llama evaluación analógica de dolor, que es escala EVA, y tú dices, bueno, del 1 al 10, 10 es el peor dolor que has tenido en tu vida, 1 es nada, ¿cuánto tienes de dolor? Okay. Y el paciente te dice, no, pues tengo 8. Y de ahí nos basamos nosotros en ver qué tipo de analgésico le vamos a dar. Porque según la Organización Mundial de la Salud, si tienes más de 7, ya necesitas un analgésico derivado de los opioides. Okay. Sea cual sea el dolor. Pero ahí pues ya entra el criterio de cada médico, de que sepas usar un medicamento opioide, etc., ¿no? O a lo mejor un 3 amerita un pinche paracetamol. Okay. Pero... ¿Y cómo te lo manifiestes, no? ¿Y cómo te lo manifiestes? Porque digan, no, pues un 10, pero tú lo ves todo tranquilo. Puede ser un 3 para Franco y es un 8 para ti. Está como el chiste del viejito, ¿no? ¿Cuál? El viejito que estaba en el hospital y empezaba a gritar, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! En junio, cabrón, así como que, ¡Feliz Año Nuevo! Doctor, hay que hablarle al psiquiatra. Y llegan, le ponen su dentadura al viejito y empieza, ¡Felisa! ¡Me muero! No mames. Eso no me lo sabía. Perro. Eso mejor es. Ni el morro se hubiera entonces. Y el signo, güey, es por ejemplo, un ejemplo de un signo sería. El del zodiaco. Sería, ándale. El Chakra de Vigra. Chaca de Viagra. Es otro güey que salió de su problema. Es la temporada de medicina. Problema de Grey's Anatomy, versión Olimpo. Un signo sería, por ejemplo, el nistagmus. El nistagmus es un movimiento involuntario del iris que está relacionado a ciertas enfermedades diferentes neurológicas o intoxicaciones o cosas así. Pero es algo que tú puedes ver. Que tú identificas, pero el paciente no te dice. El paciente no te dice, es que tengo nistagmus, no te lo va a decir. Ni tampoco dice, es que veo raro. Simplemente tú le haces una prueba y lo detectas o no lo detectas. Okay. ¿Sí? O sea, es visible, graduable, medible. Okay. Entonces, eso es la diferencia entre el signo y el síntoma. El signo lo ves o lo mides y el síntoma es la interpretación de lo que te dice el ser humano enfermo, como lo dirás tú, ¿no? Por ejemplo, a ver, Conalep, muchachos de Conalep, enfermería de Conalep, tomar nota, espero que lo hayan hecho, y si no, repitan la postguardia en YouTube. Sí, sí saben escribir. O solo saben embarazarse. Eso estuvo muy heavy, güey. Es que... ¿Por qué me odian después? Muy impertinente. Esta temporada estamos más impertinentes que los correctos. Así debería llamarse. Así debería de llamarse la segunda temporada. Eso va a ser nuestros más impertinentes que nunca. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto van? No te No, ¿cuál es como que tú hayas identificado
hasta ahorita, el mito más grande que existe alrededor de tu profesión. De la profesión de filosofía, Ajá. el mito de la verdad, o sea, de creer que hay una verdad. Creo que esa es como o yo lo emparentaría con la certeza. Creo que la destrucción de la certeza es algo que a mí me llama mucho la atención. El creer que hay como, a la hora de establecer un método de análisis y llegar a una conclusión, tener como la certeza de que eso es cierto. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Hegel, y él tiene... Ese es el único que yo conozco, se me hace. Bueno, Aristóteles, Sócrates, Platón y Hegel. Bueno, Bueno, y Albert Camus. Eso me gusta mucho. Él tiene un libro que se llama La fenomenología del espíritu, y en el prólogo dice algo muy, muy chistoso, que dice que una verdad nunca pierde nada con ser escrita. Y entonces dice, supongamos que yo escribo hoy, ahora es de día. Esa es una verdad que en algún momento va a ser refutada, porque cuando se haga de noche, eso que dijimos, ahora es de día, eso era una verdad, pero fue destruida por su antítesis. Esa se emparenta mucho a Hegel con las nociones de tesis, antítesis y síntesis, pero eso no es propiamente de Hegel, es un filósofo anterior que se llama Fichte. Digamos, alguien que fue de cierta manera maestro de Hegel, pero él pensaba mucho de esa manera, le llaman dialéctica, de que algo llega como verdadero, y eso algo verdadero va a ser refutado por su contrario, que después va a dar un producto nuevo. En esa unión de opuestos va a dar lugar a un producto nuevo, que sería como la síntesis, va a ser otra verdad que después va a volver a ser refutada. Entonces, esa idea que ya viene desde los griegos, desde un filósofo presocrático antiguo que se llama Heráclito, eso lo retoma Hegel para entender la realidad como un proceso de que una verdad es refutada y luego da lugar a otra cosa, que eso va a ser refutado y va a dar lugar a otra cosa, y eso es como una especie de motor de la realidad que ve Hegel en el mundo. Entonces, eso para ciertas corrientes filosóficas que a mí me interesan, dan como pie a que uno piense que no existe aquello que nosotros creemos como certeza o verdad, que eso son cuestiones meramente, digamos, coyunturales, que van a ser destruidas después por otros pensadores o por ejemplo, los principios de matemática de Newton fueron verdaderos en cierto momento de la historia de la humanidad, y luego fueron, digamos, hechos de lado por las investigaciones nuevas de Einstein y la relatividad y todo esto, que eso es el paradigma, digamos, que hay ahora en la física, bueno, con la física cuántica y todo esto que vino después en el siglo XX, pero eso seguramente va a ser removido por nuevas investigaciones, y eso precisamente es la construcción de conocimiento que tiene la ciencia. Pero creo yo que cometen el error de creer que lo que dicen es verdad, y que eso va a estar ahí establecido, y que nadie va a poder mover eso. Y eso ha sido refutado meramente por la historia. La historia nos ha mostrado que muchas de las teorías científicas que se han puesto o la humanidad ha tenido como verdaderas han sido refutadas posteriormente por otras investigaciones. Y esa idea de negación, de hecho Hegel le llama negación determinada, esa idea de negación es lo que creo que a veces los científicos como que ven más o menos de soslayo, ¿no? O sea, como que voltean para otro lado, de que eso que llaman verdad o racionalidad o certeza, no sé si sea tal cual como lo creemos. Y creo que ese sería como el mayor mito que por lo menos en la filosofía existe. Y creo que muchos de los filósofos tratan de destruir eso que llaman verdad, que llaman certeza, que llaman racionalidad, que es algo como muy problemático que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención esa idea como de racionalidad. Hay gente racional y hay gente que no lo es, ese tipo de cosas, pero sí, como un mito sería, creo, es el de la verdad. La verdad no existe, hermano. La única verdad es que ya no espera. La verdad no existe. No, puede ser o no puede ser, porque unas 8 horas después voy a estar crudo. ¿Verdad? Sí lo entendiste. Por supuesto. Bien. ¿Sí, no?
Totalmente. Esa es una Esa se verdad. llama filosofía práctica. Es correcto. Exacto. ¿Ya ves? Entonces, Así imparto mis clases, dice. Entonces sí cabe en el búnker, ¿no? Así tal cual. Sí, exactamente. Vamos a sacar a los licenciados en turismo y vamos a meter a los filósofos. Saludos a nuestros amigos de Conalep. Oye, mi carnal, güey, el Bruno, es licenciado en turismo, güey. Sí. Pues no, Chinga su madre. Chinga su madre. Bye, Bruno. Un abrazo en el fundí, que chingue su madre. Bueno, Es mi mamá, güey. te conseguimos una panga, no hay pedo. Los del turismo tienen convenio con los barcos, no hay pedo. Ah, bueno, aquí en Vallarta. Ayelapa, tan siquiera. Ayelapa. No, no paga. No se crean, amigos. No te creas, Bruno, pero sí, no entres al búnker. Bueno, pues yo creo que ya es suficiente. Muy bueno, muy bueno. Suficiente tiempo de este gran episodio que nos fue deconstruyendo y nos fue llevando hacia la pinche borrachera, güey, porque ya no estoy mareado. Eso es una verdad. ¿De cuál acá? Y ya me estoy secando. Lleva 2 Caribe Coolers. Sí. Llevo una botella de Bones. No, recuerden que aquí no se toma. Alcohol afrutado. Exactamente, sí. Sí. No. Córtale, mi chavo, córtale. Porque aquí no se bebe basura, se bebe puro Bones. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizándonos. Sintonizando. Esperemos que abran sus mentes, sus posibilidades a que hayan entendido todo esto, porque la neta está profundo. Está interesante. Está interesante. Estuvo chido. Está chido. Está chido. Está chido, Está ¿no? chido. Pues la neta me dan ganas hasta de leer, güey. Sí, para que puedas hacer mejores notas, ¿no? Por favor. Hijo, Ya. Ya no vas a sacar 88 en el ACLS. güey. pero es que tú me estás... Antes estaban aplicando ciertos fármacos para la atención al algoritmo del paro cardíaco que ahora ya no están usando. Lo que antes era una verdad, ahora ya no lo es. Bravo, eso merece. A ver, En tus 95 del ACLS te pueden haber dicho eso. Yo creo que con eso podemos concluir con esa frase, gran frase Sí, así es. de Urias. Urias 2020. Urias Lo 2020. noté por tu gorra. Sí, así es. Qué bárbaro. Pues muchachos, sí, no, pues muchachos, creo que podemos en esta ocasión sí ya lo podemos cerrar bien este episodio diciendo que en la posguardia Cualquier cosa se puede. ¿Qué? No, y es que ya no cualquier cosa puede pasar. No, Porque, pues ya no. No, porque ya la verdad, es Cualquier relativa. verdad puede pasar. No. Se puede deconstruir. exactamente. La posguardia, martillo. Más impertinente que nunca. Es correcto. No puede ser, así No es. Más destructiva que nunca. La posguardia sin Bruno en la panga. Bien. Bye. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias a Juan Pablo por haber estado con nosotros. Este programa fue como de pitufo. Tenemos a Papa Pitufo, a la Pitufina, Gárgame y al Pitufo filósofo en esta ocasión. Porque Así soy la que pitufina yo. eres Ferrari, no te preocupes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran aplauso, y nuevamente invitarlo para una siguiente posguardia, claro que sí. Cuando quiera. Y pues seguimos rodando esta bicicleta de la posguardia. No se pierdan el siguiente capítulo. Saludos a toda la gente que nos escucha en todo México y en todo el mundo. Moscú, gracias. Es pasiva. Nos vemos, muchachos. No sé cómo se diga. Un saludo, San Diego. Nazdarovia. ¿Cómo se dice? Nazdarovia, salud. Saludos a Lemburg. No tengo ni puta idea. Pues tampoco sé cómo se diga en Un saludo ruso. a Stacy de San Diego. Sí, también. Stacy. Saludones. El último que salga apague la luz y hay que apurarnos para que no nos vayan a cerrar el table. Muchachos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Bye.